Bien, les doy a todos una cordial bienvenida a la charla de hoy. Gracias por querer acompañarnos, por interesarse por esta temática que hemos abordado, o que vamos a abordar más bien. Em, Vamos a orar al Señor antes de empezar para que su Espíritu Santo pueda dirigirnos en todo lo que vamos a realizar. Carlita, ¿te gustaría orar? Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, alabamos su nombre en esta hora. Damos muchas gracias, Señor, porque nos permite, Señor, estos medios poder estar, Señor, conectados para poder, Señor, animarnos unos a otros, Señor, en este camino que nos ha mostrado. Tiene un corazón, Señor, que con gozo quiera hacer tu voluntad. Rogamos, Señor, que podamos estar, Señor, atentos y podamos, Señor, dar gloria a tu nombre en cada cosa que hagamos. Te lo rogamos, te lo pedimos. Me parece que la Carlita tiene un problema de conexión, o soy yo. ¿Alguien podría confirmarme? Y no se quedó pegada la hermana Carla. Ya, amén. Entonces, finalizamos la oración. Entiendo que la terminó y que justo te pegaste. Así que, pero se terminó la oración. Así que, bien, para los que se van integrando, le doy nuevamente la bienvenida. Hoy día queremos abordar una temática que hemos titulado Homeschool, año 1, ideas y recursos para animar a familias que recién comienzan. ¿Ya? Así que hoy día no vamos a hablar acerca de si deben o no deben hacer homeschool. Tampoco vamos a hablar en particular o en profundidad de algún currículum, porque ya tenemos otras charlas de esas temáticas, sino más bien queremos abordar esa pequeña brecha que hay entre que yo decido, que tomo, ya converso, ¿cierto?, con mi esposo, tomo la decisión de sacar a mis niños del colegio o quizás no integrarlos a un sistema escolar. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué hago? Estoy en ese día uno, como a veces siento que es un proceso como ese autito viejito, así que le vamos a dar marcha. Sabemos a lo mejor a dónde queremos llegar con el autito, tenemos el autito que nos va a llevar, pero necesitamos darle ese arranque, ese mover esa llave y que el auto ande. Así que eso es lo que queremos conversar el día de hoy. Para los que no nos conocen, mi nombre es Daniela, tengo 4 hijitos entre 11 y un año y medio. Hacemos homeschool hace aproximadamente 7 años. Hemos pasado por hartos procesos, por hartos cambios, así que esta charla es para poder animar a las mamás que recién están empezando, que a lo mejor llevan muy poquito o que llevan solo un par de meses en esto y quizás se sienten un poco agobiadas. La idea es que podamos conversar, que ustedes puedan abrir sus micrófonos, que puedan escribir sus preguntas en el chat, que pueda ser algo interactivo, no solamente que nosotras podamos hablar, sino que si ustedes tienen dudas, que también las puedan plantear. Ya, vamos a poner la presentación. Primero voy a silenciar mi WhatsApp porque um, mejor no voy a cerrar. Ya. Voy a compartirles la presentación. Ya, ¿se ve bien? ¿Sí? ¿Se ve completa o se ve...? Se ve el computador, o sea, Ah, ya, entonces la, no lo he maximizado. como Ya, la ahí sí. gráfica. Ahí se ve bien. Ya, entonces, empezamos. Ya. Vamos a empezar con un versículo, porque para nosotros como cristianos la palabra del Señor es lo fundamental y eso no nos puede faltar.
en esta charla es una de las cosas que quisiéramos transmitirle y empezar y terminar diciendo que la palabra del Señor es fundamental en nuestras vidas. Como cristianos, eso nos va a guiar. Entonces tomamos este versículo, que yo sé que es un versículo muy conocido, y le voy a dar lectura directamente de la palabra del Señor. Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quisiera detenerme en algunas palabras. Dice por nada, y afanosos quiere decir que no debemos estar preocupados o ansiosos por algún proceso, algún cambio que a lo mejor vamos a estar experimentando, como lo es, por ejemplo, ahora nuestro inicio. Pongámonos que ya estamos, es cierto, en este primer año de homeschool, tomamos la decisión y nos genera todo ese cerro y esa montaña de ansiedad, de preocupación, de saber qué es lo que va a pasar con mi hijo, lo haré bien o lo haré mal, qué cosas utilizaré, qué cosas no utilizaré, escuché a lo mejor que tal persona hizo esto, vi a lo mejor en las redes sociales que otra persona hizo esto otro. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Entonces acá se hace como una balanza, y en vez de estar afanosos, lo que la palabra del Señor nos indica, nos enseña, Pablo nos exhorta, es a que cambiemos esa ansiedad por una oración. Y esto no es que nosotras como Carla y Daniela, que somos las que estamos acá, a lo mejor ya lo hayamos aprendido y ya lo sabemos, sino que es un proceso que tenemos que ir todos los días. Todos los días debemos hacer esta práctica. Dice, con acción de gracia. O sea, que yo debo ser agradecida del Señor de lo que Él me permite hacer. Si Él, por ejemplo, el día de hoy me permite que mis hijos estén en casa, y toda la condición que esto conlleva. O sea, es un todo de muchas cosas. Yo debo ser agradecida, incluso por aquellos momentos, ¿cierto?, de estrés, a lo mejor de confusión, de que quiero salir corriendo. Seamos agradecidos en todo momento por lo que el Señor nos da. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa nuestro entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ya? Así que quisiera que nos quedáramos con este pensamiento de quitar la ansiedad de nuestra vida. La preocupación, el estrés es difícil porque les digo que todos los días nosotros, a pesar de que llevamos mucho tiempo a lo mejor en esto, pero todos los días estamos luchando con esto. Entonces la palabra del Señor, como decía al principio, es la que nos va a alentar y nos va a guiar. Ya, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, esta parte la va a ver la Carlita, así que le doy el pase también para que ella se pueda presentar. De paso también decir que nosotras somos las que estamos detrás de este proyecto de Fundación Factor y Sacar. Así que ahí para que aprovechen de conocernos un poquito también. Muchas gracias, Dani. Bueno, antes quisiera preguntar si se escucha bien. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ya. Porque puede ser que mi conexión esté un poquito inestable, así que ya, qué bueno que se escucha bien. Bueno, primero presentarme. Mi nombre es Carla. Como decía Dani, somos las que estamos detrás de este proyecto que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Vivo en la localidad de Chillán, bueno, como en una localidad que se llama El Carmen, que queda cerca de Chillán, y educo en casa más o menos, quizás formalmente, hace como 5 o 6 años, y el Señor me ha dado 6 hijos entre 10 años, que tiene Emi la mayor, y 11 meses, que tiene Elisa la menor. Eh, como decía Dani, ha sido un proceso, todavía es un proceso, todos los días estamos aprendiendo con la ayuda del Señor, y ese es nuestro deseo también, poder animarnos unas a otras en estas charlas que hemos tenido, y cómo el Señor también nos va enseñando, porque yo sé que todas las que estamos aquí
que somos hijos del Señor, el Señor cada día nos va enseñando, ¿cierto? Nos va moldeando. Bien, vamos a comenzar entonces. Esta diapositiva que quisimos poner es como encierra todos los puntos que nosotros más o menos vamos a tratar y vamos a conversar un poquito hoy día. Dice Homeschool, año 1. El número 1 dice conocerme, informarme, planificarme, el número 3. Y ahí al final vamos a terminar con un ítem que pusimos, le quisimos poner como los infaltables, ¿ya? Que no, como su nombre lo dice, que no nos pueden faltar, que sí o sí tienen que estar en nuestro día a día. ¿Puedes pasar, Dani, porfis? Ya, el punto 1 entonces dice conocerme. Y aquí me gustaría, bueno, Dani tenía que, tenía que pedirle a ustedes que trajeran una hojita y un lápiz al principio de la charla. Yo no sé si ahí veo a la hermana Nicole que tiene un lápiz, pero la idea es que podamos hacer un pequeño ejercicio. Antes de comenzar, para las que tengan un lapicito y una hojita, yo les voy a pedir que ustedes puedan escribir por qué ustedes han decidido hacer homeschool, ya sea que lleven un año o que lo han decidido, no sé, recién ahora. Quiero que puedan escribir en pocas palabras. No las voy a hacer leer ni nada a mis hermanas, solamente, más que nada, es un ejercicio. Que puedan escribir ahí por qué ustedes decidieron hacer homeschool. Vamos a dar un minutito para que ustedes lo puedan escribir. Mm, mm. Ya, como yo aquí veo a la hermana Nicole que dejó de escribir, así que yo voy a pensar que todas son igual de rápidas que la hermana Nicole. Ya, ya. Ahora quiero que ustedes escriban de ese por qué que ustedes escribieron. Por ejemplo, en mi caso yo puse, quiero que mis hijos conozcan a Dios. Ese es mi primer por qué. Entonces ustedes ahora van a poner el segundo por qué. En mi caso, ¿por qué quiero que mis hijos conozcan a Dios? Ustedes van a escribir ahí el por qué de su primer por qué. Entonces damos unos 2 minutitos más para que ustedes puedan escribir. Ya. Y por último, vamos a hacer lo mismo ahora con con nuestro segundo por qué. ¿Ya? En mi caso, por ejemplo, yo escribí porque quiero que mis hijos sepan defender su fe en este mundo. Entonces yo a eso que yo puse, ¿por qué quiero que mis hijos sepan defender su fe en este mundo? Lo vamos a escribir otra vez. Bien, mis hermanas, habiendo entonces terminado este pequeño ejercicio, la idea de esto y por qué nosotros quisimos con Dani comenzar con este pequeño ejercicio es porque así nosotros podemos llegar a nuestro principal objetivo,
que nos llevó como familia a poder tomar la decisión de hacer homeschool. Ustedes pueden seguir, quizás junto a su esposo, no sé, en familia, poder seguir sacando por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Y eso me va a llevar a mí a conocerme y saber el verdadero por qué, valga la redundancia, de lo que yo estoy haciendo. Eh, en mi caso, al final yo puse, si yo no los enseño, el mundo les va a enseñar todo lo contrario, ¿ya? Es tan importante, mis hermanas, que nosotros tengamos súper claro el objetivo principal de nuestro homeschool, porque eso es algo que pueden cambiar todas las cosas en el homeschool, el currículum, no sé, mi familia, el lugar donde vivo, los recursos, puede cambiar todo. Pero el objetivo principal de por qué yo estoy haciendo homeschool, eso no puede cambiar. Si nosotros somos hijos de Dios, yo me imagino que todos los que estamos aquí conectados somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo. Nuestro objetivo principal trasciende esta vida, es algo eterno, es algo que va más allá de, de aquí, de un colegio, de un currículum o de algo, no sé, que yo les pueda enseñar a mis hijos, porque nosotros estamos educando hijos para el reino de los cielos. Eso es lo que nosotros queremos. Yo sé que todas como madres y todas las mamás, creo yo, siempre anhelamos lo mejor para nuestros hijos. Y creo que lo mejor para nuestros hijos es Cristo. Por lo tanto, el objetivo principal de mi homeschool es algo que trasciende este mundo, que es un objetivo eterno. Y eso, mis hermanas, es lo que a nosotros nos va a mantener firmes cuando tengamos días malos, porque van a venir días malos y es así en todo ámbito de nuestra vida. Nosotros tenemos que tener muy claro cuál es nuestro objetivo principal. Por cierto, nosotros también aquí anotamos cuáles son nuestros objetivos secundarios. Podemos tener objetivos secundarios, como por ejemplo, quiero que mi hijo, no sé, yo encuentro que él hace muy bien algún tipo de deporte y yo quiero que él sea un deportista de alto rendimiento. Yo quiero que mi hijo quizás vaya a la universidad. Yo quiero que mi hijo sea quizás músico. Yo veo que él tiene muy buenos dotes y talento artístico, así que yo quiero que él toque un instrumento. O yo quiero que, no sé, mi hijo sea misionero, no sé, no lo sé, como Dios revele a nuestra vida. Quizás esos son objetivos más secundarios y puede que con el tiempo esos objetivos vayan cambiando. Pero lo importante de eso es que yo tengo que tener un objetivo principal muy claro y ese objetivo no puede cambiar. Una vez recuerdo, creo que fue la primera charla que yo fui de homeschool, que si no me equivoco la hizo Corín, y ella decía que ojalá eso lo escribiéramos y como que lo apuntáramos en un cuadernito, quizá, no sé, en un lugar como visible, por ahí, porque nos va a servir cuando estemos muy quizás cansada, agotada, pero esa convicción y a lo que el Señor me ha llamado como mamá va a hacer que yo pueda seguir con la ayuda del Señor, porque sabemos que no solas no podemos hacer nada. Bien, otra cosa que también nos ayuda para conocernos es saber cuál es mi realidad. Y mi realidad en muchos aspectos. El primero que nosotros pusimos aquí son los hijos, ¿cierto? Los que nos hacen madres son nuestros hijos. ¿Cuántos hijos tengo? ¿Qué edades tienen mis hijos? A lo mejor yo este año saqué a mis hijos del colegio y algunos son pequeñitos, pero resulta que hay otros que tienen, no sé, 10, 12 años. Entonces yo necesito saber, porque de acuerdo a la edad que ellos tengan, va a ser la forma o el proyecto que yo voy a tomar. A lo mejor tengo algún hijo que tiene alguna forma diferente de aprender, quizás alguna discapacidad, quizás alguna enfermedad crónica, no lo sé, y eso también va a ser parte de mi día a día de mi homeschool, ¿cierto? También es muy importante conocer cuáles son los recursos con los cuales yo dispongo. He escuchado familias donde a lo mejor para tomar la decisión de hacer homeschool la mamá tuvo que dejar de trabajar y solo el papá va a seguir siendo trayendo el sustento. Entonces a lo mejor con el papá ahí entre esposo y esposa vamos a tener que ponernos de acuerdo para ver cuánto de esos recursos mensuales vamos a destinar para el tema de las cosas que tengo que adquirir quizá o no sé, depende de lo que yo vaya a elegir, ¿cierto? ¿Cuántos recursos de eso que tenemos vamos a disponer para el estudio de los niños? Otra cosa que también es muy importante es donde yo vivo.
donde yo vivo, ya sea, por ejemplo, en un departamento, en una casa, en una ciudad, quizás vivo en el campo, y eso también va a alimentar el proyecto que yo elijo, ¿ya? Es muy importante tenerlo claro. A lo mejor si vivo cerca de mi familia, si no tengo a lo mejor esa contención como de apoyo familiar, eh, eso también es importante tenerlo claro. El currículum. A lo mejor suena como una palabra, quizás para alguien que está recién empezando, por lo menos yo cuando recién empecé no tenía ni idea lo que era un currículum y saber también qué es lo que yo les voy a enseñar a mis hijos. A lo mejor mi objetivo secundario, lo que estábamos hablando recién, es que mis hijos den exámenes libres. Entonces, si mis hijos van a dar exámenes libres, yo tengo que adherirme al currículum nacional para que mis hijos puedan rendir un examen, eh, ya sea a fin de año, a mitad de año, cuando sean las inscripciones. A lo mejor yo no quiero que mis hijos den exámenes libres. Entonces yo voy a elegir una cosa, algo alternativo, o a lo mejor voy a conseguir, no sé, algún libro cristiano, quizás, currículum cristiano, hay un montón. Bueno, el tema de currículum son charlas que también, y Dani lo decía al principio, están también hemos hecho algunas charlas referentes a algunos currículum, pero también es importante que yo conozca eso y lo tenga muy claro, que yo lo estudie para yo poder saber eh, cuáles recursos voy a destinar para ese tipo de currículum. Y finalmente están las prioridades. Y en las prioridades, algo que a lo mejor conversamos bastante con Dani cuando estábamos haciendo este punteo para poder conversar con ustedes, porque la verdad es que no somos súper mujeres, ¿cierto? No vamos a poder hacer todo y cumplir con todo y estar como súper felices al final del día. ¿A qué nos referimos con prioridades? Es que si yo elegía educar a mis hijos en casa, lo más probable es que mi casa no parezca una casa de Pinterest, ¿cierto? Y tampoco a lo mejor voy a tener todos los días un alimento, una comida saludable con muchas ensaladas y no sé, y después voy a salir a pasear con mis hijos al parque y voy a hacer deporte a las 6 de la mañana y voy a hornear un pastel, no sé, a las 7 de la mañana. Lo más probable es que eso no sea así, ¿cierto? Sino es tener prioridades y elegir, como decimos con la Dani, como las batallas que voy a luchar. A lo mejor yo soy una mamá que me interesa mucho que mis hijos se alimenten bien. Entonces, además de la educación, que ya sabemos que es una prioridad para nosotras como mamá, el educar en casa, además de eso, yo voy a planificar una dieta diaria y me voy a planificar para que todos los días ellos tengan su comida. Pero lo más probable es que yo no sea una mamá que, no sé, que me guste tener todo ordenado y organizado. A lo mejor otra mamá va a priorizar por eso, porque le gusta tener su casa ordenada, su casa organizada, cada cosa en su lugar. ¿Me entiendes? Y eso también va a ir muy de la mano con la cantidad de hijos que uno tiene. Yo lo digo por mí, porque en mi caso, tener 6 hijos, la verdad es que no es imposible, pero es muy difícil que aquí en esta casa el orden o la organización que yo pueda tener dure, dure más de 10 minutos. Es algo prácticamente imposible, ¿cierto? Porque yo voy ordenando y no sé, ordeno una pieza, ordeno los lápices, qué sé yo, y después me voy a la otra pieza y ellos ya me desordenaron esa pieza que yo ya había ordenado. Entonces, finalmente, yo decidí no luchar esa batalla. No es mi, no es mi campo de batalla el orden o la organización. Yo trato de tenerle, no sé, su canasto de juguetes, su canasto de lápices y eso, pero la verdad es que esa batalla yo ya la perdí. Pero puede ser que alguna mamá a lo mejor no tenga 6 hijos, quizás tenga dos. Y puede ser que sí logre ganar esa batalla. Entonces, eso es lo que nosotros queremos apuntar a las prioridades. A lo mejor el tema de la ropa, el tema de... Hay tantas cosas como dueños de casa que nosotros podemos decir, está el tema de lavar la ropa, de doblar la ropa, el tema de la alimentación, el tema de lavar loza, de, no sé, planchar, las mamitas que planchan. Está el tema de un sinfín de cosas, incluso la misma organización de los libros que yo voy a usar. Todas esas cosas yo las puedo apuntar y decir, ya, yo me voy a dedicar, no sé, a cocinar, voy a tener el tema de la educación y a lo mejor voy a tener otra cosa más. Pero hay otra cosa que a lo mejor yo no le voy a dedicar tanto tiempo. A lo mejor voy a tener que rechazar o dejar de lado ese tiempo que yo le dedicaba, por ejemplo, a salir a correr o de ejercicio, o cosas quizás más personales. A lo mejor yo era de, no sé, salir toda la semana una vez y tener esa junta con mi amiga y eso,
pero van a haber cosas que a lo mejor yo voy a tener que empezar a dejar. No digo que nos dejemos de lado, también creo yo que es importante darse un tiempo para uno, pero también creo que como mamás muchas veces tenemos que sacrificar en ese amor que el Señor nos da por nuestros hijos, sacrificar muchas veces cosas que quizás nos gustan, pero sabemos que estamos sembrando y estamos alimentando esos corazoncitos pequeños y estamos trabajando para algo eterno que va a trascender todas estas cosas. Eh, Quizás puede ser que en este tiempo es quizás difícil porque estamos muy bombardeadas por muchas cosas, sobre todo en redes sociales, en todos lados, la maternidad muy, muy bombardeada, pero el Señor nos ayude, mis hermanas, a estar, a vivir en Cristo, como dice su palabra, ¿cierto? A vivir en Él, que nuestra vida sea Él, que en realidad lo único y todo lo que tenemos sea Él, Cristo en nosotros. Y para eso, eh, para que Cristo habite en nosotros, nosotros tenemos que morir, tenemos que dejar de lado eh, nuestros deseos, tenemos que dejar de lado nuestra vanidad, tenemos que dejar de lado nuestro envidia, nuestro corazón malo, porque nosotros tenemos un corazón malo, ¿cierto? Pero sabemos que si Cristo vive en nosotros, que si nosotros doblegamos nuestra voluntad a Él, Él como que crece, ¿cierto? Eso es lo que decía Pablo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo, o sea, ya no vive ese Pablo que era tan sabio y Pablo quizás más que todos los apóstoles tenía a lo mejor de qué jactarse porque era un hombre muy importante y sabio de este mundo, pero dice que él ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, qué glorioso ejemplo, porque aunque él vivió todo lo que vivió, yo sé que quizás todos sabemos aquí cuánto sufrió el apóstol Pablo, pero él podía estar gozoso en medio de todas esas pruebas. Así que con la ayuda del Señor, nosotros también podemos ser mamás, homeschool, con prioridades y vivir en Cristo, con la ayuda del Señor. Em, ¿Puede pasar, Dani, por favor? Bien, el punto 2 es informarme, ¿ya? Cuando yo conozco cuál es mi realidad. Mis hermanas, quiero hacer un alcance respecto de lo que decía Daniel al principio. Esto es un proceso, no es algo de la noche a la mañana. No es como que un día yo no hacía homeschool y no sabía lo que era homeschool y al otro día quiero hacer homeschool y ya sé todo sobre el homeschool. No es así, es un proceso. Cuando yo conozco mi realidad y ya los puntos que vimos anteriormente, cuando yo tengo quizá un poco claro lo que quiero para mis hijos eh, y estoy clara en el Señor, obviamente siempre acompañándolo de la oración, ahora yo tengo que informarme. Es bueno que yo conozca de acuerdo a qué, cuántos hijos tengo, dónde vivo, todo lo que habíamos conversado. Ahora yo voy a tomar, ¿qué alternativas voy a tomar? Voy a hacer el currículum nacional, quizás. Voy a hablar del primer año, porque eso es lo que, la charla, ¿cierto?, que nos convoca hoy día. Cuando nosotras, bueno, cuando yo empecé a hacer homeschool, yo no sabía nada, no, con suerte sabía traducir homeschool, escuela en casa y sería. em, y siempre pensé que era traer el colegio, digamos, lo que aprendían los niños en el colegio a la casa. Eso era como lo que yo pensaba. Y, y quizás la parte que personalmente más me costó y todavía me sigue costando es que yo, no mis hijos, sino yo soy una persona muy escolarizada, o sea, muy cuadrada, en el sentido de que solamente creo que mis hijos, o en ese tiempo creía mucho más, que mis hijos iban a aprender sentados con un lápiz y un cuaderno y un libro. Pensaba yo que esa era la forma de aprender y que si mis hijos no escribían la letra A, así siguiendo la línea y todo eso, en realidad no la estaban aprendiendo. Y eso es algo porque nosotros tenemos nuestra mente así, nosotros fuimos criados así. Y es algo inconsciente, o sea, quizás yo me vine a dar cuenta después, mucho después, de cómo, de por qué a mí me costaba tanto. Entonces, es importante que nosotras también podamos sacarnos un poquito eso de la mente eh, y podamos entender que el proceso del aprendizaje es algo que se da muy natural en los niños. Y me río, mis hermanas, porque de verdad yo lo he podido ver en mis hijos de una manera, pero muy, muy así palpable. Mi tercera hija, Constanza, ella, yo
yo no le enseñé a leer a ella. Y de hecho conversábamos ahora con Dani porque Dani estaba aquí hace un ratito. Se tuvo que ir de vuelta a su casita, pero estaba aquí de visita y conversábamos con Dani que en realidad yo no le había enseñado a leer a la Connie y ella me contaba que tampoco le había enseñado a las letras ni nada al Joelito. Y ahí uno se da cuenta que el proceso de aprender cosas tan básicas como la letra, todas esas cosas son naturales en los niños. Nosotros no tenemos que tener muchos recursos, ni muchos libros, ni muchos lápices, ni tantas cosas, porque en realidad la creación de Dios es algo perfecto. La curiosidad de los niños es algo que los va a ayudar a ellos a aprender. Entonces, nosotros no nos abrumemos tanto porque no tengo ese panel de madera hermoso, perfecto, con imanes que necesito, que me aparece cada vez en Instagram, sino que más bien entreguémonos al proceso del aprendizaje y también confiemos en el Señor, que el Señor nos va a ir guiando eh, a las alternativas, como dice aquí, a las opciones que como familia yo tengo. Todas las familias son distintas, por lo tanto, las alternativas, las cosas que yo voy a elegir para mis hijos, lo más probable es que otra familia quizá no la elija. Y también quisimos poner que va a cambiar, porque lo más probable es que el primer año de homeschool, que va a ser quizás un poco caos en algún momento, lo más probable es que esa cosa que yo elegí para mis hijos, ese currículum, ese libro, lo que sea, el segundo año ya no lo voy a elegir, va a cambiar quizás. Fue lo que pasó por lo menos con nosotras, conmigo, y quizás el segundo año va a volver a pasar lo mismo, porque como decíamos, es un proceso que ellos están aprendiendo, pero yo siempre digo que el educar a mis hijos en casa, por lo menos yo lo siento así, yo he aprendido mucho más que ellos, porque nosotras también nos aprendemos a conocer a nosotras mismas. Nosotras nos fuimos enseñadas de la forma que ellos están siendo enseñados. Y el Señor también usa eh, esos momentos cotidianos del día a día para enseñarnos a nosotros cosas mucho más importantes que las vocales, que el abecedario, que leer, cosas que son eternas, ¿cierto? Que confrontan nuestro carácter, que llevan al límite nuestra paciencia, y el Señor nos enseña a ser mamás, que es lo que el Señor también nos ha llamado, ¿cierto? Nuestro principal ministerio. Es muy importante, mis hermanas, para terminar ya mi parte, que nosotras nos informemos, que nosotras leamos. Hoy día nosotros vivimos en un tiempo, Dios nos ha permitido vivir en un tiempo donde la información es muy fácil adquirirla. Usted va a YouTube, pone, eh, no sé, video o cómo enseñar a leer a mi hijo, o no sé, lo que usted quiera, en Google, otro tanto más. Un montón de información. Entonces, qué mejor que nosotras como mamá nos vamos capacitando y no es necesario para eso a lo mejor hacer un curso pagado, ir a la universidad, sino más bien que nosotras responsablemente tomemos esta labor que el Señor nos ha entregado y podamos con la ayuda del Señor informarnos, capacitarnos para nosotros también entregarle a nuestros hijos. Pero nunca olvidando, mis hermanas, que no debemos estar ansiosos, ni tampoco que eso genere una angustia en nosotros. Usted tómese su tiempo para hacerlo, en oración al Señor, con tranquilidad, sabiendo que el Señor es quien guía a mis hermanos todas las cosas. Él pone a las personas que usted va a necesitar, Él pone los recursos que usted va a necesitar. Todas las cosas el Señor, hasta los detalles más pequeños, el Señor se encarga. Entonces nosotras hagamos nuestra parte, informémonos, eduquémonos y el Señor también nos va a proveer. Recordemos ese versículo que dice que Él le da de comer a las aves. ¿Cuánto más va a preocuparse también de nosotras? Bien, mis hermanas, esto es lo que he podido hablar. Creo que la siguiente diapo ya le corresponde a Dani. Ya, gracias Carlita. Bien, entonces continuamos. Después de que tenemos cierto ese conocimiento de nosotras, de nuestra vida familiar, de nuestra realidad, después de que nos informamos y tenemos cierto toda la información de las diferentes áreas, decía la Calita, por ejemplo, qué currículum voy a ocupar, a lo mejor si tengo un hijo con necesidades especiales, qué necesita mi hijo,
cómo él aprende. No todos los niños aprenden de la misma manera. Hay niños que son visuales, hay niños que necesitan tocar, hay niños que son auditivos y que a lo mejor con la música podríamos estimularlos. Nosotros somos sus madres, entonces no hay en el mundo alguien que a lo mejor los conozca más que nosotras como mamás, por supuesto Dios, pero estoy hablando de este mundo terrenal. Entonces, nosotras podemos ayudar a nuestros hijos a través de ese conocimiento de ellos mismos. Bueno, después de que tenemos toda esta información, ¿cierto? ¿Qué hago con esta información? Yo necesito planificarme. Y acá quisiera contarles eh, mi experiencia inicial de homeschool. Yo no, hay mitos, ¿cierto?, que dicen que para poder hacer homeschool deberíamos a lo mejor ser profesoras o a lo mejor tener alguna profesión del área de la educación. En mi caso, el Señor me dio una profesión que no tiene nada que ver con educación. Y yo dije, bueno, empezaron pequeñitos, ¿cierto? Va a ser fácil, quizás, démosle nomás. Entonces, como que yo pensaba que hoy día decido hacer homeschool, mañana ya estoy con los libros y todo, como decía la Carlita, yo también tenía esa misma percepción, me siento con los niños, con sus lápices, hacemos las tareas y listo, cumplimos. Pero no es así, mis hermanos, no es así y creo que incluso a pesar de que ha pasado el tiempo, eso sigue no siendo así. Entonces, es necesario que nosotras nos tomemos el tiempo de planificarnos. El primer año mío, yo estuve desde marzo, cuando yo ya como intencionalmente dije, voy a empezar a hacer homeschool con los niños, todo. Bueno, lo habíamos decidido ya el año anterior, pero como a mí me parecía que en marzo los colegios entraban a clase y yo como que quería dejarme llevar por esa corriente, yo dije, ya, en marzo empiezo. Yo estuve hasta agosto de ese año, totalmente a la deriva. O sea, yo empezaba un día y decía, esta semana voy a hacer por día las materias. Hoy día les voy a hacer matemática, ya vamos a estar un rato, mañana les voy a hacer ciencia, vamos a estar un rato. Y yo sentía que no avanzaba, que no tenía cómo saber si realmente estaba cumpliendo con lo o que iba a alcanzar a cumplir con los contenidos que quería pasar. No tenía, la verdad, un rumbo. Era como que iba picando por aquí, por allá. A veces tomaba un libro y decía, ya, hoy día vamos a ver, no sé, los animales, los mamíferos, ya veamos los mamíferos, pero no tenía una continuidad, era realmente un desastre. Eh, Me sentía muy frustrada por el proceso. ¿Ya? Entonces, después de esos meses que pasaron, hubo ahí un evento que fuimos a un seminario con la Carlita. La verdad es que ese seminario fue muy como importante en nuestra vida homeschool porque centró nuestras ideas, nos dio vuelta para todos lados y nos dejó caminando para otro lado totalmente diferente a lo que nosotros pensábamos que era el homeschool. Y pasaron todos esos meses. ¿Ya? Lo que quiero decir con esto es que el primer año es un año de transición. Y las transiciones, por lo general, también lo conversábamos con la Carlita cuando planificábamos la charla, son a veces dolorosas, porque son cambios, porque son procesos. Cuando, por ejemplo, nos casamos y pasamos de un estado, ¿cierto?, de soltería, de a lo mejor libertad de hacer lo que nosotras queramos, a tener la responsabilidad de un hogar, de hacer compras, de pagar cuentas de la casa, de la luz, del agua, de teléfono, cuando a lo mejor tenemos nuestro primer hijo y resulta que salimos nuestra primera salida y se nos olvidó llevar la muda de ropa, los pañales, después empiezan a comer y se nos olvidó llevarle la comida porque estamos en un periodo de transición y nosotras nos estamos adecuando a ese periodo. Entonces es necesario que ustedes sean conscientes de que no van a salir las cosas perfectas, para nada. O sea, lo más probable es que no salgan perfectas. Pero esta planificación, esto que nosotros les vamos a mostrar ahora, de alguna forma les va a ayudar a aliviar un poco ese camino. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me planifico? Hicimos acá nosotros
un listado y ya aquí vamos como a la práctica de a lo mejor qué hago yo en el día a día. Nosotros pusimos un listado de las materias o de las asignaturas que eh, quizás son como las más lógicas o las más usadas quizás. Y es necesario que yo haga un listado de las cosas las materias que yo le voy a inculcar a mi hijo. ¿Ya? ¿Qué quiero pasar? Quiero pasarle matemática, lenguaje, ciencia, historia. No necesariamente tiene que ser lo mismo que dice el ministerio. Nosotras como mamás homeschool tenemos esa bendición de que a lo mejor yo dentro de esta lista puedo poner, yo quiero hacer un estudio de Génesis, por ejemplo. Ya, y yo voy a poner que este año yo en mi proyecto de Biblia voy a estudiar Génesis. Ya, y lo pongo acá. Yo quiero que este año mi hijo aprenda a estudiar piano y lo pongo acá. Acá es mi listado de cosas que yo quiero incluir en ese horario de mi hijo. Ya entonces, cuando ya tengo el listado, por ejemplo, no sé, les voy a dar ideas como ya, yo quisiera que mi hija aprendiera a tejer y lo voy a anotar acá. Ya, todas estas actividades, por supuesto que tiene que ser algo aterrizado, no puedo decir como un listado de 50 cosas que yo quisiera que mi hijo haga, porque no, ni siquiera nosotras lo podríamos hacer y nos va a explotar el cerebro tratando de organizar eso. ¿Ya? Entonces, no es que no sean muchas, que sean a lo mejor las más importantes solamente. Puede ser que a lo mejor incluso estas que para el Ministerio de Educación son fundamentales, a lo mejor para nosotras no son tan importantes, el primer año a lo mejor las dejemos un poquitito como a un lado y vayamos con las que a nosotros realmente nos interesan. Por ejemplo, en mi caso, en mi planificación, dentro de mis materias, tengo que mis hijos estudien un instrumento, tengo que hagan deportes, tengo que hagamos salidas pedagógicas, que visitemos museos, ¿ya? Todas esas cositas yo las anoto. Cuando yo planifico, yo tomo cada una de estas cosas y digo, ¿cómo voy a abordar matemática? Entonces, voy a usar el libro del ministerio, voy a usar las multibase para material didáctico, voy a usar este canal de YouTube que es súper bueno, donde van las materias, etcétera. ¿Ya? Yo ahí hago mi mini lista de cómo yo voy a abordar esa materia, pero yo necesariamente debo tener una planificación de las cosas que voy a ir pasando. Entonces acá vuelvo al inicio cuando les decía, deben tomarse el tiempo, porque, por ejemplo, si hablamos de una construcción, yo voy a construir un edificio, ¿qué pasa? Antes se juntan los arquitectos, ¿cierto? Las distintas áreas que tienen relación con la construcción. No llego el primer día, agarro la pala y empiezo a hacer un hoyo para hacer los cimientos. No, ¿cierto? Yo necesito saber cuánto material va a entrar acá, el tamaño que va a ser este edificio. No sé, voy a hacer las paredes de tal material o las ventanas, cuántos pisos va a tener, todas esas cosas es necesario que yo me siente a planificarla para que después yo eso lo pueda poner en práctica y eso me va a demandar tiempo. Entonces, el primer año, creo yo y lo considero de esta manera, que el primer año es un año que uno debería tomarse mucho de esto para planificar a lo mejor y ver lo que va a pasar más adelante. Decía la Carlita, esto va a cambiar y es lo más probable que a lo mejor ustedes, por ejemplo, empiecen a trabajar con un libro y resulta que yo me di cuenta que mi hijo no engancha con el libro porque a lo mejor el libro tiene muchos dibujos, por ejemplo. Entonces mi hijo como que se agobia o quizás se va con los dibujos y se pone a hacer más dibujos y le inventa historias, los pinta y resulta que nunca me hace las tareas, nunca hace los ejercicios, por decir algo. O quizás al revés, compré un libro de matemática que es súper austero, que es blanco y negro, no tiene nada, y mi hijo se aburre porque mira los ejercicios y no le dan ganas de hacer. Entonces, tenemos que ser flexibles también, ir buscando algo que a ellos les guste. Si yo veo que a mi hijo no le gusta, por ejemplo, rellenar hojas y hojas de ejercicio, entonces busquemos una alternativa, busquémosle material didáctico, que con eso a lo mejor él aprenda a sumar, a restar. Vamos a lo mejor al supermercado, por ejemplo, y hagamos una lista de precios y si yo comprara solamente azúcar y sal, ¿cuánto me saldría eso? Y con esos valores ya más reales.
O, por ejemplo, si yo llevara 1 kilo de azúcar, 1 kilo de, no sé, de arroz, un aceite, ¿cuánto me pesaría todo esto? Entonces, usemos cosas de la vida. Finalmente, la vida, o sea, la educación no solamente se realiza en un aula de clases, no solamente se realiza con un libro y un cuaderno, sino que la vida en general es educación. Todo lo que nosotros hacemos, siempre nos estamos educando. Entonces, utilicemos las situaciones de la vida diaria para poder ir abordando estas temáticas. Ya, entonces, como les decía, ya tenemos nuestras materias, tenemos cómo yo voy a abordar esas materias. En el caso, por ejemplo, del Ministerio de Educación, lo que podríamos hacer, y hay una charla que hicimos también con Mariela sobre esto, puedo descargar el currículum, ¿cierto? Y está separado por unidades. Entonces, cada unidad tiene distintos ítems. Ya. Esta unidad tiene cinco ítems, por ejemplo. Ya, entonces, yo cada semana voy a ver un ítem. Y a la siguiente le pongo tic. A la siguiente semana voy a ver el otro ítem, con los recursos que yo quiera. No necesariamente puede ser el libro. La siguiente semana el otro ítem. Y así yo voy a ir avanzando y para mí como mamá va a ser alentador cuando yo mire mi planificación y diga, ya hemos pasado 5 semanas, a lo mejor 5 semanas en la hoja, pero resulta que me he demorado 10 semanas en pasarla. No importa, porque a veces hay materia que yo necesito quedarme un poco más. Por ejemplo, a mi hijo no le gustan las matemáticas y yo puede ser que yo me dedique todo el día a enseñarle algo sobre matemáticas, por ejemplo, fracción. Y al otro día le pregunto y ya se olvidó. ¿Por qué? Porque no engancha con las matemáticas, porque no le llama la atención. Pero me di cuenta que si, por ejemplo, yo lo hago con material didáctico y hacemos una actividad entretenida, como que a él le hace más sentido, o si, por ejemplo, usamos algo de la vida diaria, si vamos a hacer fracciones, por ejemplo, ya, hagamos una pizza. Y ya tiene un plus, tiene algo distinto que les va a ir a ellos, les va a ir gustando más. ¿Ya? Ahí tenemos que usar el ingenio y todo, la verdad es que todo es válido. Entonces, vamos viendo materia por materia. Es un tema largo, por eso yo les digo que tienen que tomarse el tiempo. Quizás, por ejemplo, el primer año yo solamente voy a planificar matemática, voy a planificar matemática. Ya, es lo que yo he hecho antes. Solo matemática y lo demás lo voy a ir viendo, por ejemplo, lenguaje, voy a usar libros para que ellos lean, voy a usar a lo mejor un libro de caligrafía donde ellos van a ir practicando sus letras. Por ejemplo, los caligrafías, que a mí los primeros años me fueron de mucha utilidad. Tienen ahí también alguna línea como de reglas ortográficas y no nos afanemos, porque como decía la Carlita, el proceso de aprendizaje es algo natural en el niño. Él, a través de su curiosidad, va a ir descubriendo cosas, va a ir pidiéndonos a nosotras más información, pero es importante que nosotras le transmitamos a los niños esa curiosidad, por ejemplo, si vamos caminando y de repente en un alambre, ¿cómo se llama esto de la luz? Vemos un pajarito. Mira lo que hay ahí. ¿Y qué? ¿Y qué ave será eso? Pero es distinta a esta otra que está al otro lado. Sí, y mira cómo canta. Y sus colores, mira cómo brillan al sol. Entonces, nosotras primero debemos hacerlo, para que ellos nos imiten. Y así nosotros les vamos transmitiendo esas ideas, esas ideas vivas, dice la hermana del Charlotte Mason. Esas ideas vivas. O sea, ese amor por las cosas, ese amor por aprender. Dice la palabra del Señor, nos enseña que el que ama la sabiduría, o sea, debemos desear aprender, debemos desear el saber más cosas. Y también nos enseña que si alguien está falto de sabiduría, pídasela al Señor. Recuerdo un día estaba muy agobiada porque habían cosas que a mí me eran difíciles poder enseñar. Y me regalaron era como un separador en la iglesia, que decía, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo dije, amén, Señor, esto es para mí, esto es para mi vida de homeschool, yo lo necesito. Y hay que aferrarse a las promesas del Señor, porque las promesas que Él nos da en su palabra son para poder atesorarlas, creerlas
y el Señor va a hacer el resto. Así que no se abrumen si quizás a lo mejor no sabemos de química. Todavía yo no llego a esa parte porque mi hijo está recién en sexto, pero ya me voy acercando mucho. No, a lo mejor de física sé un poco más, pero química, biología, soy nula. Pero yo confío en el Señor, que Él me lo prometió y estoy segura que cuando llegue el momento, Él nos va a enseñar a ambos, porque esto, como decía la Carlita también, ambos vamos aprendiendo, algo, ambos vamos creciendo. ¿Ya? Entonces, este ejercicio para todas las temáticas que yo definí como que quisiera abordar. Ahora, no sé si la otra diapo. Ah, ya. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo lo hago ahora? Ya tengo las materias que quisiera abordar, tengo con qué cosas lo voy a abordar, hice mi planificación, todo lo tengo listo. Ahora, ¿cómo? Es necesario que yo haga un horario. Y este horario, ahí pusimos un unicornio, porque siempre con la Carlita decimos y nos reímos, que es el ser unicornio es algo irreal. O sea, no seamos unicornio porque tenemos que aterrizar nuestras ideas. Es probable que yo tenga un horario así, pero espectacular, que voy a tener clases desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día, luego vamos a almorzar todos bien sentados en nuestra mesa, la comida saludable, después de la tarde vamos a ir a hacer otras actividades y en la noche vamos a tener una lectura familiar. Quizás es un unicornio, ¿ya? Seamos realistas, seamos honestas con nosotras mismas, tratemos de tomar esa información que teníamos antes de las materias que yo quiero abordar y las vamos dosificando durante la semana de una manera realista. ¿Ya? También es probable que este horario vaya cambiando, que nos demos cuenta que quizás a lo mejor pusimos muchas horas de historia y que eh, quizás en 2 meses voy a terminar el horario del Ministerio de Educación y no era la idea, y mi hijo quedó chato con historia. Quizás a lo mejor voy a tener que dosificar un poquito, adecuar esas horas, voy a verlo un poquitito menos. El horario es un referente, no quiere decir que yo todos los días voy a empezar a hacer como en los colegios, por ejemplo, todos los días mi hijo van a estar a las 8 de la mañana sentados aquí ya tomados de desayuno y bien peinados. No, es un referente y nos ayuda, por ejemplo, a ver que durante el día yo quiero hacer ciertas cosas. Entonces es probable que a lo mejor yo destine la mañana para hacer tareas, pero a lo mejor hay alguna cosa que no alcance a hacer por X motivo, lo puedo dejar en la tarde, lo puedo hacer mañana. No nos sintamos a lo mejor frustradas porque algún día no lo logramos hacer completo, sino que es un referente que podemos ir ajustando de acuerdo a nuestras necesidades, ¿ya? Lo que sí es súper importante, mis hermanas, que esto igual quisiera transmitirlo y lo conversaba con una hermana madura, mayor, que ella tiene a sus hijos ya grandes y ella hizo homeschool en su momento también. Eh, a veces se confunde las cosas de decir, hacer homeschool es tener a los hijos en casa y despreocuparme y yo hacer mi vida y me despreocupo del colegio, me desconecto y los niños andan ahí y no hacemos nada. Nosotros debemos ser súper conscientes de que el hacer homeschool a nosotros nos responsabiliza de esa área que es la educación. Por lo tanto, nosotros no podemos dejar a nuestros niños a la deriva. Eso sería una irresponsabilidad de nuestra parte. Ya sí, como vuelvo a insistir, el primer año es un año de transición, es un año que es probable que a lo mejor hagamos menos de lo que esperábamos, pero no por eso nos vamos a desalentar, no por eso nos vamos a dejar de capacitar dentro de lo que nosotros necesitamos. Vamos a dejar de buscar la información, vamos a dejar de buscar a lo mejor los materiales que necesito, los libros que a lo mejor necesito leer o los videos. Yo vi muchos videos, muchos videos antes de empezar y traté de aclarar todas mis dudas, pero aún así en la práctica siempre es diferente. ¿Ya? Entonces quisiera como puntualizar eso. Hacer homeschool no es tener a los niños en casa y yo seguir con mi vida normal que hacía antes, ¿cierto? Mi casa brillosa y todo ordenado, mis comidas y todo, sino que yo debo dedicar un tiempo a mis hijos. ¿Ya? Eso. Eh, bueno, ahí abordo, ¿cierto?, lo que son las rutinas. En mi caso, por ejemplo, tengo niños que son, mi hijo hace sexto, mi hija hace cuarto, y tengo a dos pequeñitos que están en edad preescolar, o sea, uno preescolar y el otro todavía nada porque tiene un año.
Entonces, ¿qué es lo que yo hago? En las mañanas intento hacer, cuando la mente está más fresca, más lúcido, intento hacer las tareas que requieren más concentración, como más ejercicio físico, o sea, perdón, más mental, como matemáticas, por ejemplo, lenguaje, todo eso como que trato de hacerlo en la mañana. Y si me da el tiempo, hago las demás cosas también en la mañana, pero si no, las hago en la tarde. Y a veces también hacemos lecturas que son para todos, las hacemos en la noche. Ya, eso. Continuamos. Ya, ahora, ya para ir finalizando, em, acá pusimos los infaltables. Y yo decía al principio de la charla que la palabra del Señor no puede faltar. O sea, puede ser que mi día a lo mejor pasaron mil cosas. No pude hacer matemática. No pude hacer, lo nombro matemática porque considero que una de las cosas como más fundamentales. No pude hacer ciencia, no pude hacer historia, no pude hacer a lo mejor nada. Pero es necesario que nosotros hablemos de la palabra del Señor a nuestros hijos. Cuando yo tengo un mal día, esto sí es una experiencia personal, cuando tengo un mal día, pero he hecho un devocional con ellos, hemos hecho un estudio de la palabra, un estudio que no es un estudio que dura 5 horas, a lo mejor 20 minutos, hemos conversado de la palabra del Señor, hemos orado, hemos cantado, hemos a lo mejor mencionado nuestras peticiones de oración. Cuando yo he hecho eso, yo siento como mamá homeschool cristiana que mi día no ha estado perdido, sino que yo he hecho lo fundamental. He hecho a lo mejor lo que es como mi base. Lo demás puede faltar, pero la palabra del Señor debe necesariamente estar en nuestro día. ¿Ya? Así que se los dejamos como un consejo. Un día malo, un día que no hicimos ninguna tarea, ninguna cosa académica, pero hablamos de la palabra del Señor, no es un día perdido porque yo he educado a mis hijos para el reino de los cielos. He hablado de la palabra del Señor. Y a lo mejor sumar y restar se les va a olvidar. Si no les sigo insistiendo, se les va a olvidar. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y eso es una de las labores esenciales que tenemos como papás, que no podemos desconocer. Ya, y otra cosa que también nosotros anotamos acá, que por supuesto no tiene ningún punto de comparación con el estudio de la palabra del Señor, pero que sí consideramos que es muy importante, es que busquemos una comunidad, busquemos a lo mejor el que nuestros hijos puedan compartir con otros niños. No es bueno que estén solos, ni siquiera nosotros como mamás estemos aisladas o a lo mejor creamos que somos como las únicas que hacemos esto, sino que busquemos ese apoyo. Si no lo encontramos en nuestra iglesia local, a lo mejor buscarlo en nuestro entorno, alguna familia que haga homeschool y que podamos hacer cosas juntos, incluso de forma virtual también, aunque para nada es lo óptimo, de hecho a mí tampoco me gusta, pero cuando no hay alternativas hay que buscar y a lo mejor ser agradecido con lo que se puede disponer. ¿Ya? Pero es súper necesario que no estén solas, que siempre busquen compañía. A veces hay familias que llevan mucho tiempo más que nosotros y uno puede aprender mucho más, eso también va a facilitar el proceso, porque cuando uno empieza sola y no tiene nadie que haga esto, como que uno dice, hoy voy a sobrevivir, a lo mejor, no sé, voy a terminar en un manicomio con todo esto. Y cuando uno escucha otras experiencias de otras mamás que ya lo han vivido, uno se nutre, se anima y ve que en realidad es posible. Con la ayuda del Señor todas las cosas son posibles. Y para finalizar, quisiéramos citar este libro que estamos leyendo con el club de nuestras hermanas de Maternidad Redimida. Que hace muy poquito leíamos esta parte. Dice, solo en Cristo nuestros hijos pueden encontrar la vida eterna, verdadera sabiduría, propósito en el Evangelio, éxito en el reino y gozo duradero. Nosotros tenemos el privilegio y el gozo de enseñarles el camino sin importar qué elección escolar tomemos. Confiamos en el Dios de la creación que dijo, y todo fue, y que envió un Salvador para rescatar a su pueblo, para encontrar a sus ovejas y llevarlas al redil. La salvación viene del Señor, y no hay otro nombre, ni elección escolar ideal, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Finalmente, mis hermanas, también debemos considerar que el homeschool no debe
para nosotros convertirse en un ídolo. Incluso a veces a lo mejor tomamos distancia de algunas familias que han tomado otras alternativas de educación o que a lo mejor ellos por su realidad han enviado a sus hijos al colegio y la verdad es que no estamos llamados a esto, no estamos llamados a juzgar. El Señor nos ha mostrado esto a nosotros, este camino, y consideramos a lo mejor para nosotros, para nuestra familia. Pero el Señor en sus propósitos eternos, Él puede hacer como Él quiere. ¿Ya? Eso, mis hermanas, sería nuestra presentación. Voy a dejar de compartir pantalla. Si alguna tuviera a lo mejor alguna pregunta que quisiera hacer, algo que comentar, puede hacerlo ahora. Acá tengo algunas preguntas en el chat. Bueno, conforme a los horarios, ¿cómo lo hacen? Eso creo que estaba dentro de que hablamos. No tenemos horarios fijos, sino más bien temáticas que quisiéramos abordar durante el día. ¿A qué edad se comienzan las clases? Mi hija tiene 2 años. Em, yo creo que esto va a depender un poco de cada uno, pero 2 años creo que es mejor que los niños puedan ser niños, los niños puedan disfrutar. Quizás una buena práctica sería llevarlos a la naturaleza, quizás a lo mejor mostrarle las cosas más sencillas que Dios creó y de ahí ir despertando su curiosidad. Decía Carlita, por ejemplo, el tema del aprendizaje para leer. Tenemos ahí algunas experiencias, porque por ejemplo mi hijito mayor, él aprendió a leer como a los 3 años. Empezó a juntar las letras y empezó a leer solito. Y mi hija, yo quería que ella también lo hiciera. Entonces empecé como a forzarla a este proceso, a enseñarle las letras y la verdad es que ella no quería nada con las letras, no quería aprender. Entonces yo como mamá me frustré, dije, pero ¿qué estoy haciendo mal? ¿O por qué ella a lo mejor lo hace y no, o sea, no lo hace y mi hijo lo hacía? Entonces, finalmente abandoné ese proyecto. Yo dije, bueno, quizás no está preparada, vamos a esperar un poco. Y cuando me di cuenta, ella empezó a hacerlo sola. Claro, pasaron algunos meses, pero yo no interferí en ese proceso. No le enseñé a leer, no le enseñé a escribir, sino que ella solita, a través de esa curiosidad, que es natural en el niño, ella aprendió a preguntar, empezó a preguntar por las letras, empezó a juntarlas y luego ya empezó a escribir. Lo mismo me pasó con Joelito, que decía la Carlita, que es mi tercer hijo. El otro día, hace como 2 semanas atrás, hizo un dibujo y arriba le puso Jesús. Y yo me sorprendí porque yo dije, pero ¿cómo tú? ¿Quién te enseñó? ¿Cómo lo hiciste? No, mamá, si yo junté las letras. Y claro, Jesús empieza con la misma letra de su nombre. Entonces él ya hizo como esa asociación de letras y después incluso él intentó como escribir una carta. Sus hermanos ahí le fueron ayudando en algunas cositas que le faltaban. Por supuesto, está recién empezando, pero me impresioné de cómo él lo pudo hacer sin ayuda. Definitivamente no necesitaba de mí. Em, Ya, vamos a seguir leyendo. Aquí dice Marcela, ¿todos los días deben realizarse clases? ¿Para cuánto tiempo realizan los exámenes? ¿Un examen de cada asignatura o son más de uno? ¿Es anual? Sí, los exámenes son anuales. En abril se abren las inscripciones y bueno, ahora ya se cerraron para el primer proceso, que es, o sea, para el primer periodo de rendición, que es ahora en julio, me parece, junio. Y el segundo proceso es en octubre. Pero también no es necesario que uno los dé como todos los años, sino que se puede dar por ciclo, se puede dar incluso por años como accidentados. Por ejemplo, la primera vez que di con mi hijo examen libre fue en tercero básico y esa nota después se le va como replicando hacia los otros años. Pero sí dejar como muy claro que esto no es un proceso como normal o estandarizado en Chile para todos los colegios. Entonces es necesario que ustedes en su localidad donde viven se puedan informar de cómo es el proceso de exámenes libres.
Por lo general, hasta cuarto básico es solo una prueba de 20 preguntas con las 4 materias, por lo general. Pero yo he escuchado que en otros lugares, por ejemplo, le han hecho una prueba para cada materia, que han sido más de 20 preguntas también. Es necesario que ustedes eso lo vean como de forma local. Todos los días deben realizarse clases. La verdad es que va a depender eso, porque siempre pasan cosas. Por ejemplo, no sé, tengo una hora al médico, entonces quizás vamos a tener que salir. En el caso nuestro, por ejemplo, a veces tenemos que viajar porque mi esposo, por ejemplo, ahora la semana pasada fuimos a Chillán a ver a la Carlita, pero no es necesario, no es un tiempo perdido, porque uno aprovecha de hacer otras cosas. Entonces, esa flexibilidad es necesario que nosotros la podamos incluir dentro de nuestra, como de nuestra planificación. Decir, van a pasar cosas y yo cómo voy a... oh, se cortó la luz. Van a pasar cosas y cómo yo voy a aprovechar esas circunstancias para seguir educando, para seguir enseñando, no necesariamente en clases así como horarios establecidos como colegio. Ya, después dice, muchas gracias por la sala, me sentí identificada con mi primer año homeschool. Estamos avanzando y conociendo mejor el ritmo de estudio de mis hijas. Pertenecer a una comunidad me ha ayudado mucho y hoy mis niños me dicen que no volverían al colegio. Animo a mis hermanas que están recién comenzando. Este es un camino de aprendizaje y también de dependencia del Señor. Sí, sin duda, eso es una de las cosas que que el Señor va trabajando con nosotros, con nuestro corazón. Carla dice, las materias se abordan durante la semana. ¿De qué materia? ¿Hay un orden para trabajar esas materias? Cada familia debe organizarse. No hay una receta, no hay una, o sea, quizás sería muy fácil ir a una página y decir voy a descargar una planificación homeschool para cuarto básico. La descargo, la imprimo y hago todo lo que dice ahí. Pero no es así, no es así, porque incluso si existiera ese recurso, lo más probable es que a mí no me acomode como le acomoda a otra persona. Porque volvemos al inicio de nuestra charla, va a depender de nuestra realidad, va a depender de dónde vivimos, cuántos hijos tengo. Tengo un hijo bebé que a lo mejor es súper dependiente, toma tetita todavía, usan pañales y un montón de cosas. Entonces, incluso para nosotras que llevamos harto tiempo, todos los años son diferentes. Todos los años vamos a tener que ir haciendo ajustes, a lo mejor un año va a ser más productivo que otro, vamos a lo mejor hacer, no sé, el 90% de nuestra planificación y el otro a lo mejor vamos a llegar a un 40%, pero lo importante es que avancemos. Y como les decía, que no falte la palabra del Señor en nuestras vidas, porque eso va a trascender a la eternidad. Y a lo mejor las materias, es probable que quizás si no tienen interés los niños no lo recuerden ni siquiera la próxima semana. Entonces debemos enfocarnos en lo que es primordial. No sé si hay más preguntas. Si quisieran abrir el micrófono, no hay ningún problema, mis hermanas. O Carlita, ¿quisieras agregar algo? No, por acá todo bien. Ya, ya. Bien, entonces vamos a dar por finalizada la charla. Creo que hemos tratado de abordar todas las temáticas. Si quedan dudas, hay muchas cosas que mencionamos acá en esta charla que están un poquito más ampliadas en otras charlas que hemos hecho. Por ejemplo, hemos hablado sobre planificación del Ministerio de Educación. Hemos hablado de currículum cristiano, como es Barry Callado, como es Ocoa, como es Charlotte Mason. Hay charlas puntualmente de eso. También hay una charla que hizo Paula Valdés, que ella como que habló un poco de la temática de que no es necesario que nos casemos con algo así 100%, sino que a lo mejor podríamos eventualmente tomar algunas cosas de un currículum, tomar de otro, tomar ideas de distintas cosas y hacer nuestra propia receta homeschool. Está muy buena esa charla también como para disminuir esos niveles como de ansiedad y a lo mejor de desesperación de repente cuando sentimos que las cosas no van resultando como nosotros queremos. ¿Ya? Y bueno, volvemos al versículo que teníamos
como lema de esta charla, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con toda oración y ruego. Esa es la clave, mis hermanas, porque a veces cuando nos sentimos abrumadas por algo o frustradas por un proceso que no se desarrolla como nosotros queremos, también nos genera un cambio en nuestro estado de ánimo. Nosotras como mujeres sabemos que somos súper hormonales y a lo mejor a veces andamos súper bien, pero a veces también nos levantamos súper como irritables, ¿cierto? Como enojadas y no podemos dejar que nuestro homeschool, que es algo tan importante como la educación de nuestros hijos, esté como supeditada a nuestro estado de ánimo. No podemos a lo mejor dejar a nuestros hijos que no hagan ese día perdido porque a lo mejor yo no me sentí como bien mentalmente para poder hacer algo con ellos. Si tenemos un día así, compartamos la palabra del Señor y les aseguro, mis hermanas, que no solamente van a ser ellos alimentados, sino que nosotras también vamos a ser confortadas. Y como les pusimos en la última diapo, son los infaltables. O sea, puede faltar de todo, pero que no nos falte la palabra del Señor. Bien, vamos a ver, hay algunos mensajes, no sé si... Dice, sí, las charlas quedan grabadas, las vamos después a subir al canal de YouTube para que las puedan revisar si eh, no estuvieron desde el principio. Amén. Dice hermana Dani, creo que es bueno animar a mis hermanas en lo económico. A veces se piensa que el homeschool es solo para personas pudientes, pero dentro de cada posibilidad económica familiar el Señor nos respalda. Es un camino sacrificado, pero como dice usted, pero muy reconfortante. Sí, de hecho, si ustedes buscan en internet, recuerdo que vi muchas veces un video que hay de una mamita que dice los mitos del homeschool. Así que pueden googlearlo y ella habla, por ejemplo, de que se cree que para hacer homeschool necesitas tener mucho dinero, necesitas una casa en el campo con muchas hectáreas, necesitas tener animales o a lo mejor ser una profesional de la educación. Bueno, ahí ella creo que son 10, no recuerdo muy bien cuántos puntos ella aborda. El tema de la sociabilización también, que es algo que normalmente a uno le pregunta, oye, pero ¿cómo tus hijos sociabilizan? Y ella habla acerca de cada uno de esos mitos y dice que realmente no, son mitos, son mitos. No necesitamos grandes recursos. O sea, incluso con nuestras manos o con la naturaleza nosotros podríamos hacer un montón de cosas didácticas para poder trabajar con nuestros hijos. Así que eso, mis hermanas. Eso sería por nuestra parte. Ya vamos entonces a orar. Dice, muchas gracias a mis hermanas por el tiempo que han dedicado a explicarnos y orientarnos en esto nuevo para nosotras. Bueno, cualquier cosa que necesiten ya tienen nuestros contactos y la idea es poder apoyarnos entre nosotras, las que a lo mejor llevamos más tiempo, poder apoyar a las que van recién empezando, a animarnos en el Señor, porque nosotras no somos un referente, sino que mirando y enfocando nuestra mirada a Cristo. Eso creo que es lo principal. No mirarnos a nosotras mismas, no mirar nuestras condiciones, sino que mirar a Cristo. Y ahí vamos a estar bien dirigidas. Bien, mis hermanas, vamos a terminar esta charla con una oración. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has proporcionado para poder contar, Señor, las maravillas que tú haces, Señor, las cosas que tú has podido enseñarnos a través de este tiempo, Señor, solo por tu misericordia. Te damos las gracias, Señor, por nuestras hermanas que se han podido conectar, Señor, que han tenido interés también en esta temática. Te pedimos tú las puedas dirigir y guiar, Señor. Y también a nosotras que llevamos a lo mejor un tiempo, que siempre puedas estar junto a nosotras, porque separadas de ti, dice tu palabra, que nada podemos hacer, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu guía cada día. Gracias porque en esos días malos, cuando a lo mejor sentimos que no somos capaces, que nos falta la fuerza, tú siempre, Señor, estás para sostenernos, Señor. Te damos las gracias porque
porque sabemos que eres nuestra esperanza eterna, Señor. Y permítenos, Señor, que cada una de nosotras pueda tomar ese proyecto educativo que tenemos para nuestros hijos, sea que a lo mejor está poquito avanzado, o a lo mejor ya lo tenemos a lo mejor completado para este año, y podamos, Señor, transformarlo de tal manera que pueda apuntar a ti, Señor, que llevemos a nuestros hijos a mirarte a ti por sobre todas las cosas, que podamos transmitir a nuestros hijos el amor, Señor, hacia ti, el interés por poder conocerte cada día más, Señor, por poder aprender de ti, Señor, por poder conducirnos, Señor, como tú deseas de nosotros, Señor, en este caminar. Te pedimos, Señor amado, en esta hora también por las familias que están a lo mejor pasando enfermedad, Señor, que tienen a sus hijitos enfermos. Eh, Te pedimos para que tú también vayas y les lleves, Señor, sanidad a sus vidas y en tu misericordia, Señor, puedas ayudarle también, fortalezca sus cuerpecitos enfermos, Señor, y puedas fortalecer también a esas mamitas que a lo mejor se sienten cansadas, Señor. Te lo pedimos, Señor amado, todo por los méritos santos de Jesús, tu Hijo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Un abracito grande, mis hermanas, que el Señor las bendiga. Buenas noches. Muchas gracias, hermana. Fue de mucha bendición. Buenas noches. Chao, Nicole. Buenas noches. Chao, nos vemos.